¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver la semana 8 del curso de geometría. Con esto ya estamos terminando la semana 8 de las matemáticas, ¿no? De todos los cursos de matemática. Y entonces, sin más que decir, arrancamos con el problema número 1. Muy bien, tenemos acá entonces la pregunta 1, dice lo siguiente, ¿no? A partir del gráfico, indique la secuencia correcta de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Muy bien, nos dan el gráfico, nos dicen entonces que indiquemos la verdad o falsedad de las proposiciones. Perfecto. Entonces, la primera proposición dice lo siguiente. La figura mostrada es un heptágono convexo. Heptágono quiere decir 7 lados, ¿no? Entonces lo voy a colocar por acá. Debe tener el número de lados, n tiene que ser igual a 7. Vamos a contabilizar entonces, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falso, ¿no? Falso. Vemos que tiene 8 lados, por lo tanto no sería heptágono, sino sería octógono, ¿no? O sino también llamado octágono. Quiere decir que este primer enunciado es falso. Muy bien, vamos con el segundo. Acá vamos a hacer una corrección. Vamos a hacer una corrección. Acá nos dicen A más B más C más D más E más F más G. Acá nos faltó H, ¿no? Más H tiene que ser igual a 1080. Nos dan esta suma, ¿no? Entonces acá lo único que tendríamos que hacer es simplemente, vemos que los valores, por ejemplo, el ángulo A, el ángulo de A, B, C, F, G y H son ángulos rectos, ¿no? Entonces tendríamos acá, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendríamos entonces 6 multiplicado por 90 más, y el D y E miden las 3/4 partes de una circunferencia, ¿no? Las 3/4 partes de una circunferencia, o sea que miden 270. Quiere decir que sería más 2 multiplicado por 270. Acá solamente multiplicamos 6 por 90, nos da 540, ¿no? 540 y 2 por 70, bueno, perdón, 2 por 270 también me da 540, ¿no? Entonces el resultado acá estaría saliendo también 1080. Quiere decir que este enunciado es verdadero, ¿no? Este enunciado es verdadero. Vamos con el tercero. Dice, el número de diagonales, en el polígono mostrado se pueden trazar 20 diagonales. Entonces, para eso, recordar, primero, nos dicen acá que el número de diagonales es igual a 20. Entonces, para eso, recordar la fórmula, número de diagonales es igual al número de lado multiplicado por el número de lado menos 3, todo esto sobre 2. De esa manera voy a poder calcular el número de diagonales. Acá tenemos entonces número de diagonales. Muy bien, entonces solamente vamos a reemplazar. Tenemos acá número de diagonales. Como pudimos observar, este tiene 8 lados, ¿no? N es igual a 8. Quiere decir entonces que el número de diagonales sería igual a 8 multiplicado por 8 menos 3 entre 2. Bueno, 8 menos 3 nos da 5, por 8, 40, entre 2 me da 20. Quiere decir que este enunciado de acá, esta proposición también es verdadera. Vamos con la última. Vamos con la última, dice lo siguiente, ¿no? Se pueden trazar desde 4 vértices consecutivos, 17 diagonales sin repetir. Entonces, para eso, no olvidarse de la fórmula, ¿no? La fórmula del número de diagonales, desde, dice, ¿no? Desde cuatro vértices consecutivos, 17 diagonales sin repetir. Entonces, número de diagonales de un polígono de n lados, vamos a trazar, por ejemplo, K, ¿no? K vértices consecutivos. Esto se puede calcular como el número de lados multiplicado por la cantidad de vértices consecutivos, menos, acá sería la cantidad de vértices consecutivos más 1, multiplicado por la cantidad de vértices consecutivos más 2, y todo esto dividido entre 2, ¿no? Esa es la fórmula para calcular el número de diagonales consecutivos, perdón, el número de diagonales de un determinado, o mejor dicho, de vértices consecutivos, ¿no? Dicho esto, entonces, vamos a calcularlo acá. Tendríamos entonces que el número de diagonales de 8 lados, ¿no? Acá tendríamos de 8 lados, de 4 vértices consecutivos. ¿A qué sería igual esto? Esto va a ser igual entonces a 8 multiplicado por 4, menos, acá tendríamos k más 1 por k más 2.
pero acá vale 4, entonces sería 5 por 6, todo esto sobre 2. 8 por 4 nos da 32, ¿no? 32. 5 por 6 nos da 30, entre 2 me da 15, y 32 menos 15 efectivamente nos da 17. Quiere decir que esto de acá también es verdadero. Alternativa correcta, letra E. ¿Está bien? Voy a colocarlo por acá. Entonces tendríamos falso, verdadero, verdadero, verdadero. Muy bien, esa sería entonces la respuesta correcta, ¿no? Listo. Bueno, pasamos entonces, ahora sí, a la siguiente pregunta. Continuamos entonces con el problema 2. Nos dice lo siguiente, ¿no? Calcule el número de lados de un polígono equilátero cuya longitud de su lado es 2 centímetros. Y el número de diagonales medias es 4 veces su perímetro. Muy bien, entonces saber lo siguiente, ¿no? Saber que el número de diagonales medias, se puede calcular como el número de lados por el número de lados menos 2, todo esto dividido entre, perdón, número de lados menos 1. Acá sería número de lados menos 1, todo esto dividido entre 2. ¿Está bien? Entonces, esta es la fórmula para el número de diagonales medias. Listo, acá lo dejo. Ahora sí, nos dicen que es un polígono, calcula el número de lados de un polígono equilátero, dice, ¿no? Donde su lado es 2 centímetros, si el número de diagonales medias es 4 veces su perímetro, numéricamente, dice, ¿no? Numéricamente. Muy bien, entonces vamos a colocar por acá. Número de lados, ¿no? Vamos a colocar el número de lados, me dice que es, no sabemos cuánto es, pero conozco la longitud, voy a colocarlo así. La longitud es de 2 centímetros. 2 centímetros, ya está. Dice, si el número de diagonales medias es 4 veces su perímetro, ¿no? El número de diagonales medias es 4 veces su perímetro. O sea, si yo calculo el número de diagonales medias, quiere decir n multiplicado por n menos 1 sobre 2, es 4 veces su perímetro. El perímetro del polígono es el número de lados, lo voy a colocar por acá. Si yo quiero calcular el perímetro, si es un polígono equilátero, quiere decir que todos sus lados van a ser iguales. Entonces lo único que tendría que hacer es multiplicar la longitud de cada lado multiplicado por el número de lados. Nada más. Eso es lo que tendría que calcular si yo quiero, eso es lo que tendría que hacer si yo quiero calcular el perímetro. Entonces, acá tendríamos lo siguiente, pues no, tendríamos lo siguiente. El lado mide 2, y como tengo en el lado, lo voy a dejar como n. Acá puedo simplificar, ¿no es cierto? Se va este n con esta n, y me estaría quedando entonces que n menos 1 es igual a 4 por 2, 8, por 2, 16. Quiere decir que n es igual a 17. Y con eso tendríamos entonces la pregunta número 2. Alternativa correcta, letra E. Muy bien, entonces pasamos al siguiente problema. Continuamos entonces con el problema 3. Nos dice lo siguiente, ¿no? En un octágono equiángulo convexo, si se tiene que, bueno, nos dan acá una cierta cantidad de datos. Voy a graficarlo. Voy a graficarlo y continuamos con el problema. Muy bien, tenemos acá entonces el gráfico. Nos dice, acá está el octágono. Vamos a contabilizar sus lados. Vamos a colocar los vértices que nos da el problema, ¿no? Nos dicen que acá tenemos A, acá iría B, acá iría C. Bueno, a ver, vamos a colocarlo por acá. A ver, un segundo. Ya, por acá iría C entonces, ¿no? A ver, perdón. Ya. Entonces, antes de colocar los vértices, lo que voy a hacer acá es lo siguiente, ¿no? Voy a prolongar cada uno de sus lados hasta formar esta figura alrededor del octágono. ¿Está bien? Voy a formar esta figura alrededor del octágono. Y acá tendría entonces A, acá tendría B, acá tendría C, D. A ver, segundo, segundo. Muy bien, perdón. Listo, entonces acá tendríamos C, D, acá sería E, F, G y H. Muy bien. Nos dicen que es equiángulo, entonces yo puedo calcular la medida de cada uno de sus ángulos internos. Recordar que cuando es equiángulo tenemos que el ángulo interno se puede calcular directamente como 180 multiplicado por n menos 2 entre el número de lados que es n. ¿Está bien? Tendríamos acá entonces el ángulo interno.
Y bueno, acá solamente operar, pues no operamos, tendríamos acá entonces, si queremos calcular nuestro ángulo interno, tendríamos 180 multiplicado por, como n vale 8, sería 8 menos 2, todo esto entre n que vale 8. Tendríamos entonces que la longitud del ángulo interno es igual a, perdón, 45, ¿no? La longitud del ángulo interno es igual a 45. ¿Listo? Tenemos acá entonces la longitud del ángulo interno igual a 45, lo voy a colocar acá en el gráfico, ¿no? Este ángulo entonces sería 45, ¿no? Todos los ángulos internos de este polígono tendrían que ser 45. Todos los ángulos internos tendrían que ser 45. Pero si todos son 45, ¿no? Por ejemplo, acá tendríamos 45, perdón, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando 135, ¿no? 135, estoy hablando, perdón, acá saldría 135. Ahí está, 135. Entonces acá tendríamos que estos ángulos tendrían que ser todos 135. Perdón, un mal cálculo ahí. 135 por acá, 135 por acá, 135 por acá. Entonces, puedo determinar este ángulo también, ¿no? Este ángulo que vale 45, este ángulo también valdría entonces 45, y así con todos, ¿no? Este de acá también valdría 45, esto valdría 45, esto de acá valdría 45, esto de acá valdría 45, esos dos también valdrían 45 y 45. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos que como es un triángulo, este ángulo tendría que ser ángulo recto. Esto de acá también tendría que ser ángulo recto, esto de acá también ángulo recto y esto de acá también ángulo recto. Eso es lo que tendríamos, ¿no? Ahora, el problema me dice que AB es igual a EF. Vamos a colocar entonces ese dato que nos dan. Nos dicen que AB, esto de acá, AB tiene que ser igual a EF. Perfecto, listo. Vamos a suponer que AB fuera, por ejemplo, A raíz de 2, ¿no? Entonces esto de acá también sería A raíz de 2. Como esto es A raíz de 2, tengo 45, 45, no se olviden los triángulos notables, por favor. Esto sería A y esto de acá también sería A. Esto sería A y esto sería A también. Estoy trabajando en este triángulo, ¿no? En este triángulo pequeño. Ahora me dicen que AH vale 4. ¿Listo? AH vale 4. BC vale 8. BC vale 8, BC está por acá. Y me dicen que DE, ¿cuánto vale? DE vale 2. DE vale 2. Esto de acá entonces valdría 2. Muy bien. Nos piden calcular FG. Nos piden calcular FG. Voy a colocarlo por acá entonces. Esto es lo que nos están pidiendo calcular, ¿no? Esto de acá, X, que va desde acá hasta acá. Eso es lo que nos piden calcular, FG. Muy bien. ¿Cómo podríamos entonces resolver este problemita de acá? Pues, ¿no? ¿Cómo podríamos resolver este problemita? Podríamos hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Muy bien, se me ocurre lo siguiente, ¿no? Se me ocurre lo siguiente. Voy a colocar acá voy a colocar B raíz de 2, esto sería B, esto sería B. Acá voy a colocar C raíz de 2, esto sería C y esto sería C. Entonces observo que como esto es 90, 90, 90, 90, se me ha formado un cuadrilátero, ¿no? Un rectángulo. No necesariamente un cuadrado, ¿no? Un rectángulo. Entonces, puedo observar que este lado de acá, por ejemplo, este lado de acá, tendría que ser igual a este lado de acá. Y puedo observar que este lado de acá tendría que ser igual a este lado de acá, ¿no? Entonces, vamos a trabajar primero estos dos lados, ¿no? Tendríamos entonces lo siguiente. Tendríamos que C más 2 más A tendría que ser igual a A más 4 más B. Acá puedo eliminar A con A, puedo eliminar A con A, y me quedaría, por ejemplo, que C es igual a 2 más B, ¿no? Me queda eso. Ahora, vamos a trabajar estos dos lados, ¿no? Donde está la X. Tengo entonces que A más 8 más C, lo voy a colocar por acá, A más 8 más C, tendría que ser igual a B más X más A. Lo voy a colocar así, B más X más A. Pero sabemos que C es 2 más B, entonces lo puedo reemplazar como A más 8 más C, que es 2 más B. Y esto de acá sería igual a B más X más A. Acá que elimino B y B, ¿no es cierto? Se va B con B y se va A con A.
quedándome entonces que x es igual a 8 más 2. Por lo tanto, esa suma nos estaría dando 10 y con eso tendríamos la respuesta de x. La clave sería la alternativa, la letra C. Muy bien, continuamos entonces con el siguiente problema. Muy bien, tenemos acá entonces el problema 4, ¿no? El problema 4 nos dice lo siguiente, ¿no? Del gráfico mostrado, se sabe que ABC y ABP son polígonos regulares, dice, ¿no? Son polígonos regulares, o sea, quiere decir equiángulos y equiláteros. Además, nos piden calcular el valor de x entre y. Muy bien, vamos a resolver entonces esta pregunta. Tenemos acá lo siguiente, pues, ¿no? Tenemos acá lo siguiente. Y me dicen que ABCD y ABP son polígonos regulares. Entonces, quiere decir que los ángulos en la parte interna tendrían que ser iguales también. Para eso, aprovecho, ¿no? El triángulo ABP y sé que los ángulos internos en un triángulo me tienen que dar 60. Entonces, quiere decir que este ángulo de acá tiene que ser 60. Este ángulo de acá, el ángulo P, tiene que ser 60. Y este ángulo de acá también tendría que ser 60. Muy bien, ahora, por ser un ABCD, por ser un cuadrilátero, un cuadrado, quiere decir que este lado de acá, este ángulo de acá tendría que ser 30, ¿no? Para completar el 90. Y este ángulo de acá también tendría que ser 30 para completar el 90. Muy bien, ahora, ¿qué más podría ser acá? Bueno, aprovecho que es un triángulo, que son polígonos regulares, para mencionar lo siguiente, ¿no? AB, acá está el lado AB, tendría que ser igual al lado BC, ¿no? Tendría que ser igual al lado BC, tendría que ser igual al lado CD, ¿no? Tendría que ser igual al lado AD. Ahora, AB también tiene que ser igual al lado BP, porque es un triángulo equilátero, ¿no? Tendría que ser igual al lado BP y tendría que ser igual al lado AP. Esos lados entonces tendrían que ser iguales, ¿no? Ahora, como acá tengo que BP es igual a BC, se me forma el siguiente ángulo acá, pues, ¿no? Puedo mencionar que este ángulo de acá tendría que valer 75, ¿no? Y acá este ángulo tendría que valer 75. Se forma un triángulo isósceles, ¿no? El triángulo BPC es un triángulo isósceles. Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale el valor de x? Bueno, voy a hacerlo de la siguiente manera. Aprovecho que este ángulo de acá es 90, ¿no? Aprovecho que este ángulo de acá es 90. ¿Cómo podría entonces determinar el valor de x? ¿Cómo podría determinar el valor de x? ¿O cómo podría determinar el valor de y? Bueno, eso lo voy a hacer de la siguiente forma. Observo entonces, ¿no? Observo que tengo acá 60, tengo acá 60 y tengo acá 75. Quiere decir que este ángulo de acá, este ángulo X, tiene que ser el ángulo que me ayude a completar todo el 180 que se va a formar acá, pues, ¿no? Tiene que ser ese ángulo. Entonces acá observo que ese ángulo que me estaría faltando sería 45, ¿no? Ese ángulo que me estaría faltando sería 45. Listo, ya obtuve ahora sí el valor de X, que es 45 grados. Ahora, voy con el valor de Y, voy con el valor de Y. El valor de Y, observo, ¿no? 30 más 45 me da este ángulo de acá, que es 75. Y bueno, ¿qué ángulo formado sumado con 75 me da 90? Este va a ser y esto estaría valiendo ¿cuánto? Estaría valiendo 15 grados. Muy bien, tengo entonces ahora sí el valor de Y, que es igual a 15 grados. Listo, me piden calcular X entre Y. Por lo tanto, tendríamos entonces que X entre Y sería 45 entre 15 y esto nos da 3. La respuesta sería entonces la letra C, ¿no? Alternativa correcta, letra C. Muy bien, pasamos entonces al siguiente problema, el problema 5. Muy bien, seguimos entonces con el problema 5, nos dice lo siguiente, ¿no? Tenemos acá que A, B, C, D, F, G, H y J y A, P, Q, R, S y J son polígonos regulares. Nos piden calcular el valor de X. Muy bien, vamos a resolver entonces el problema 5, nos dice lo siguiente, ¿no? ¿Son polígonos regulares? Bueno, tengo que primero determinar cuántos lados tiene cada uno de estos polígonos, ¿no? Observo que, por ejemplo, este polígono de acá, el pequeño, el APQRSJ, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 lados, ¿no? Ya es importante que nosotros sepamos cuánto es el ángulo interno
algunos polígonos, ¿no? Por ejemplo, tienes 6 lados, sabríamos o tendríamos que indicar que el ángulo interno tendría que ser de 120, pues, ¿no? 120. Acá también tendría que colocarse 120. Y por ser un polígono equilátero, perdón, regular, quiere decir que sus lados son iguales, ¿no? Tendríamos entonces que este lado de acá, el lado AP, tendría que ser igual al lado AJ. Y eso me da pie a poder determinar este ángulo, ¿no? Como es un triángulo isósceles, esto de acá sería 30 y este ángulo de acá también sería entonces ¿cuánto? Sería 30, ¿no? Tengo ahí esos dos ángulos. Muy bien. Ahora, el otro polígono, veamos, es un polígono, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es un polígono de 10 lados. Entonces, como es un polígono de 10 lados, también es necesario conocer su ángulo interno, pues, ¿no? Su ángulo interno, eso se va a calcular, ya saben, ¿no? Simplemente 180 por n menos 2 entre n, ¿no? Entonces, ese ángulo interno, en este caso, vale 144. Lo voy a colocar por acá, ¿no? He cortado solo esta región del problema porque con eso nada más vamos a trabajar, pues, ¿no? Acá entonces tendríamos que este ángulo, perdón, estaría valiendo 144, ¿sí? 144. Ahora, si yo proyecto acá, prolongo esto, a ver, déjame ver. Si yo prolongo esto de acá, lo prolongo así, hacia este lado, ¿no? Lo prolongo de esta manera. Tendría entonces que este lado de acá, este ángulo, ¿cuánto estaría valiendo? Estaría valiendo 36, ¿no? Estaría valiendo 36. Ahora, estos dos segmentos van a ser paralelos. Quiere decir que por la propiedad de la z, este ángulo de acá, este ángulo de acá, que estoy señalando con verde, este ángulo de acá que estoy señalando con verde, también tendría que ser ¿cuánto? También tendría que ser 36. Y con eso el problema ya queda resuelto porque tendríamos que 30 más x más 36 tendría que ser igual a 144, pues, ¿no? Tendría que ser igual a 144. Operamos entonces, tendríamos acá x más 66 igual a 144. El valor de x entonces sería de 78, pues, ¿no? El valor de x sería de 78. Y esa sería entonces nuestra respuesta para el problema 5. Alternativa correcta, letra B. Muy bien, entonces hasta acá dejamos este video, ¿no? Los 5 problemas. Voy a estar subiendo un próximo video con los otros 8 problemitas de esta semana, ¿no? Bueno, sin más que decir, me despido. No olviden por favor suscribirse, darle like y compartir el video. Hasta luego chicos, cuídense. Chao, chao.